Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la Biblia al día. El capítulo de hoy. Escuchemos. No es contradictorio. Cuando entendemos el propósito de la ley en el contexto de la historia de la redención según la Biblia, la ley nunca fue diseñada para ser el fundamento de la salvación, sino una herramienta que revelara nuestra necesidad de un Salvador. Esto queda claro en varios pasajes como Gálatas 3:24, donde Pablo afirma que la ley fue nuestro ayo o tutor para llevarnos a Cristo. La función original de la ley fue dada para revelar el carácter santo de Dios y establecer estándares morales y ceremoniales. En el Antiguo Testamento obedecer la ley era un acto de fe y devoción hacia Dios, pero siempre estaba claro que la salvación venía por la gracia de Dios. Por ejemplo, Génesis 15:6 con Abraham. 2. La ley como señal de necesidad de redención. La ley muestra nuestras limitaciones y pecados, resaltando la incapacidad humana para cumplirla perfectamente. Esto enfatiza nuestra dependencia total de la gracia y misericordia de Dios. 3. Pablo y la transición hacia Cristo. En la época de Cristo y Pablo, quedó claro que la justicia no podía venir por las obras de la ley, porque nadie podía cumplirla plenamente. Romanos 3:20. Es ahí donde entra el mensaje del Evangelio. La ley es cumplida en Cristo y por medio de él somos justificados por fe. 4. La ley como expresión del estado espiritual. En tiempos modernos, guardar la ley no es para obtener salvación, sino como fruto de la relación con Cristo. Un creyente vive conforme a la ley porque ama a Dios y desea reflejar su carácter santo. Así, la ley y la gracia no son opuestas, sino complementarias. La ley nos conduce a la gracia en Cristo y la gracia nos capacita para vivir según la ley. En ese sentido, entender el propósito de la ley en cada época de la historia bíblica elimina cualquier aparente contradicción. Maravilloso enfoque. La ley ceremonial y la ley mosaica no se contradicen, sino que se complementan y apuntan al mismo propósito: revelar la santidad de Dios y la necesidad de un Salvador. Vamos a compararlas y a explicar su papel en el plan de salvación. Ley ceremonial. La ley ceremonial estaba enfocada en los sacrificios rituales y observancias del templo que Israel debía practicar. Aquí algunos puntos clave. Propósito principal: prefigurar la obra redentora de Cristo. Por ejemplo, el sacrificio del Cordero, Éxodo 12, 5 al 6, simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Temporalidad. Aunque señalaba a Cristo, sus rituales eran sombras que serían cumplidas plenamente en su sacrificio en la cruz, Hebreos 10:1. Reconciliación. Los sacrificios ofrecían una reconciliación temporal por los pecados, pero no podían eliminar la culpabilidad definitiva, Hebreos 10:4. Cristo, en contraste, hizo el sacrificio perfecto de una vez por todas, Hebreos 9:12. Ahora veamos la ley mosaica, moral o judicial. La ley mosaica, específicamente la ley moral,
los 10 mandamientos, establecía principios eternos para la vida en santidad y justicia. Propósito principal: mostrar el estándar perfecto de Dios y revelar el pecado. Romanos 7:7. Esto conducía a las personas a buscar la gracia de Dios, eternidad y santidad. La ley moral sigue vigente porque refleja el carácter de Dios y guía al creyente. Salmo 19, versículo 7 y Mateo 5, versículos 17 al 18. Conducción a Cristo. La ley demuestra la incapacidad humana para alcanzarla por méritos propios, subrayando la necesidad de la gracia y el sacrificio de Cristo. Bien, aquí están. Ahora vamos a la conexión entre ambas leyes. Primero, señalamiento hacia Cristo. Tanto la ley ceremonial como la ley mosaica apuntan hacia el Mesías. La primera lo hacía a través de símbolos, corderos, sangre, sacrificios, mientras que la segunda mostraba el estándar moral que solo Cristo pudo cumplir perfectamente. 2. Cumplimiento en Jesús. La ley ceremonial fue cumplida en el sacrificio perfecto de Cristo, por lo que sus rituales ya no son necesarios. Colosenses 2:14. La ley moral, en cambio, sigue guiando al creyente transformado por la gracia. 3. Unidad en el propósito. Ambas leyes reflejan el carácter de Dios y su plan para redimir al ser humano, trabajando juntas para revelar el pecado, proporcionar un camino temporal, la ceremonial, y guiar hacia la enseñanza final de Cristo, que es relevancia para el creyente hoy. Para el cristiano, estas leyes no están en conflicto. La ley ceremonial nos ayuda a comprender la profundidad del sacrificio de Jesús, mientras que la ley moral nos llama a vivir una vida que refleje el carácter de Dios. No cumplimos la ley moral para ser salvos, sino como fruto de nuestra relación con Cristo, el Salvador, que cumplió todo por nosotros. Los escritos de Ellen G. White ofrecen una perspectiva profunda sobre la ley y su relación con la gracia, específicamente en el contexto de la redención y la vida cristiana. En sus obras, primeros escritos, ella aborda temas relacionados con la ley, el sacrificio de Cristo y la importancia de vivir en obediencia como resultado de la salvación. Ellen G. White enfatiza que la ley es eterna y santa, reflejando el carácter de Dios. Sin embargo, también señala que la ley ceremonial, con sus sacrificios rituales, era una sombra que apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo. En sus escritos ella destaca que la ley moral sigue siendo vigente como guía para la vida cristiana, mientras que la ley ceremonial encontró su cumplimiento en Jesús. Si deseas explorar más sobre cómo Ellen G. White conecta estos conceptos con la carta a los Gálatas, puedes consultar sus obras como primeros escritos y aquí, o otros recursos disponibles aquí. Vamos a ver entonces primeros escritos. Vamos a apuntar aquí y veamos. Dice Ellen G. White en primeros escritos, aquí está, y nos manda la dirección del libro 215. Vamos a ver qué dice. Aquí está, primeros escritos. Aquí está. Miremos. Vamos a pedir un pasaje específico. Ok. Regálame
una cita específica de cada uno de estos dos libros. Para complementar este estudio. Gracias. Bien, vamos a ver si puede. Claro que sí. Tiene citas específicas de los escritos de Elena G. de White que complementan este estudio. De primeros escritos nos dice, Elena G. de White escribe sobre la importancia de la ley y su relación con Cristo lo siguiente. La ley de Dios, inmutable y eterna, es el fundamento de su gobierno. Cristo vino a magnificar la ley y a hacerla honorable. Su vida de obediencia perfecta es un ejemplo para nosotros. Primeros escritos, página 254. Permítanme leer otra vez esta cita. La ley de Dios, inmutable y eterna, es el fundamento de su gobierno. Cristo vino a magnificar la ley y hacerla honorable. Su vida de obediencia perfecta es un ejemplo para nosotros. Primeros escritos, página 254. Y la segunda cita que le pedí es de Mensaje Selecto, tomo 3. En relación con la salvación y la ley, ella afirma, la ley, la justificación y la santificación se logran por fe. Cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. Mensaje Selecto, tomo 3, página 217. Leo esta cita otra vez. En relación con la salvación y la ley, ella afirma, la justificación y la santificación se logran por fe. Cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. Mensaje Selecto, tomo 3, página 217. Estas citas subrayan cómo la ley y la gracia trabajan juntas en el plan de redención. Nuestro lema, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. El ministerio Conéctate a Jesús te invita a prepararte con nosotros todos los días para que juntos nuestro lema se haga realidad. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases todos los días conectados a Jesús. Bendiciones.